32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias y comenzamos con nuestra tertulia de hoy. Y tenemos hoy con nosotros a alguien a quien no sé cómo presentar. No sé si presentarle como Tris, como Tan o como Paniagua. Porque es don Mario Garcés. ¿Qué tal, don Mario? ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Que acaba de sacar un libro que se llama... Bueno, es una novela, un thriller, Yo Presidente. Pero es una novela escrita a tres manos y firmada como Tristán Paniagua. Por eso digo que como es a tres manos, no sé si es usted Tristán o Paniagua. Yo debo ser pan y agua, creo, ¿no? Y además Tristán porque procede de tres, esto como tres tristes tigres, ¿no? Es un proyecto que hicimos tres personas de muy diferente ideología, pero con una idea compartida, que es intentar desentrañar la vida oculta de los partidos políticos. Nosotros, y ahora la plena actualidad nos lleva a esto, a ver qué pasa con Mazón, qué está pasando en la vida política, pero los que hemos vivido de manera intensa la política desde dentro, lo que queremos es abrir un poco la cortina y que la gente conozca lo que hay dentro. Y en ese sentido, los partidos políticos actúan de una manera muy similar, da igual que sea un partido de derechas que un partido de izquierda. Y fundamentalmente los partidos tradicionales, de tal manera que aquí tres personas, dos que ya digo, que pertenecen al grupo duro de Manuela Carmena y yo mismo, nos pusimos durante 1 año y medio a escribir una novela, no sin tensiones narrativas, como no puede ser de otra manera, y con determinados sesgos que había que evitar constantemente. Y yo creo que se hace por primera vez un experimento casi sociológico y psicológico de que la gente pueda ver eso que ocurre media hora antes de que el político haga la rueda de prensa, que se conozcan esos microvínculos que se forman para poder ascender en los partidos políticos. O sea, es una especie de el ala oeste de la Casa Blanca, pero en real, sin edulcoramientos. Totalmente. ¿Qué hay detrás de un Goldo? ¿Qué hay detrás de un Mazón? ¿Cómo funcionan las vanidades? ¿Cómo funciona el arribismo? ¿Cómo funciona el parasitismo político? No hace falta tener ninguna titulación universitaria, basta haber leído El Señor de las Moscas para poder promocionarse. ¿Cómo se puede llegar a ser presidente del gobierno o presidente de una comunidad autónoma sobre la base del ascensor interior que supone matar políticamente a otros? Ya digo, y además todo eso es thriller porque hay una historia, como no puede ser menos, de amor y sexo que discurre bastante dentro de los partidos políticos. Yo tengo una pregunta. Yo, presidente, este thriller político... ¿Han reflejado ustedes verdaderamente, dado que la conocen, la realidad con todo lo cutre, lo descarnada, lo cainita que es? ¿O se han autocensurado ustedes un poco? No, totalmente. Lo único que hemos evitado ¿Totalmente qué? ¿Se han autocensurado o no? Totalmente no nos hemos autocensurado. Lo que hemos hecho es evitar dar nombre a alguno de los personajes, pero hemos utilizado parte de nuestras experiencias autobiográficas a la hora de definir la narración del libro, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que me pasó a mí personalmente, por lo tanto se lo puedo decir, es un diputado hoy mismo del Partido Popular, que se promocionaba en una comunidad autónoma y una vez me dijo vamos a los toros, yo la acompañé a los toros, yo no soy especialmente aficionado a los toros, pero fui a los toros aquel día y me dijo el poder se manifiesta matando a un toro. Entonces cogió una puya, agarró un chiquero y empezó a clavársela al toro. Le dije, pero ¿cómo estás haciendo esto? Dice, es la única manera de demostrar que se puede acabar con un animal. Ese señor hoy es diputado y es presidente de una comisión en el Congreso de Diputados. Pero esta es la realidad, mientras el talento se va expulsando, mientras la capacidad y el conocimiento son perfectamente mutilados, en este caso hay personajes que son así, evidentemente no se dice el nombre, pero si alguno lee la novela, que lo leerá me imagino mucha gente, ya aviso que es de Plaza y Janés, quiero agradecer a Plaza y Janés que nos hayan dado esta oportunidad, pues la verdad es que se sentirá identificado. Bueno, luego si tiene usted a bien, fuera del micrófono nos dice quién es el diputado en cuestión. Pero hay algo de cierto en lo que le decía ese diputado. Decía Alexander Solzhenitsyn que el poder absoluto solo se demuestra cuando se ejerce de forma totalmente arbitraria. Es decir, cuando tú estás en tu casa y da igual que cumplas las leyes, que no las cumplas, tienes una probabilidad de que te llegue la policía a las 4 de la mañana y te lleven al gulag. Eso es el poder absoluto. Totalmente así es. Bueno, don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Aparentemente bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos nuestros oyentes, espectadores y a todos los que pacientemente han esperado saber si Mazón iba a dimitir o no. Que a las 9 dimite, ¿no?
Yo es lo que puse ayer en mi Telegram por la tarde, porque esas son las noticias, lamentables noticias que me llegaban del entorno del Partido Popular. Pues ahora entraremos a comentarlo. Doña Lucía Echevarría, ¿qué tal está usted? Yo fatal, pero no tiene nada que ver con esto. Bueno, usted también es una gran novelista, así que, bueno, ¿es su primera incursión en la novela, don Mario Garcés? No, la séptima ya. La de los otros dos compañeros, sí. Mario es novelista desde hace tiempo. Lo habéis hecho entre tres. Casi imposible escribir entre tres y además... No me lo puedo ni imaginar. No te puedes imaginar qué sufrimiento. No. Sí, es una cosa terrible. Porque yo no tengo mal carácter, pero cuando quiero algo, voy poquito, a la borde zapa. Tal cual. Y entonces no me imagino con otras personas. Tal cual. Bueno, o sea, usted es como Feijóo, lleva un año ahí poquito a poquito a ver cómo se cargaba Amazon y al final se lo ha cargado y se lo ha entregado en bandeja de plata a Sánchez. A mí me parece, a ver, creo que debería dimitir, por supuesto, pero me parece una locura. Completamente. Vamos a ver, lo que hicieron el otro día, que además yo reconozco, como algunos sabéis, yo trabajé para el equipo de comunicación del PSOE con Barroso y él pensaba que yo no tomaba notas, y de hecho me fui porque yo vi cosas que me encantará leer tu libro y compartir impresiones, y entonces una gente cerca de la cámara para que insulte a Amazon, mientras que a los que van a insultar a Pedro, que eran más, los silencian. Los ponen al lado de la cámara y ponen a uno con voz de barítono que está súper entrenado, Amazon, no. Entonces crean la famosa narrativa o relato de que todo es culpa de Amazon. No por casualidad tomaron la televisión española el día siguiente, o sea, cuando ya se sabía que había muertos, y hicieron ese decreto ley por decreto ley, que hace falta valor, la verdad, para colocar a todos sus consejeros, crear Telepedro, preparar este relato de un año, o sea, es un nivel a mí lo que más me entristece es esta pobre chica, que no tengo ni idea si tenía un rollo con este señor o no, ni me importa, pero aquí está el gobierno más feminista de la historia, que si tiene que machacar a una chica a la que esta historia pues le viene por encima, hundirle la vida, hundirle la carrera porque se la han hundido y hundirle la familia, se la hunden, ¿sabes? Es una especie de apisonadora. Entonces, por supuesto que yo creo que debería dimitir, pero no me vale esa dimisión cuando el otro no dimite. O sea, mi madre tenía una frase muy vasca que es: entre todos lo mataron, ella sola se murió, ¿no? Pues resulta que uno de los asesinos iba a ir a la cárcel, pero todos los demás no. ¿De qué estamos hablando? No sé, nada humano me sorprende ya, la verdad, pero reconozco las tejemanejes que aprendieron del mejor y no fue Iván. No, lo que pasa, Lucía, es que ganan porque trabajan más, es que meten muchas horas, es que los tíos se lo toman en serio, los del PSOE. Hombre, claro, tienen una legión de activistas pagados con nuestros impuestos para eso. Los usan y saben usarlos. Sí. Entonces, porque activistas yo creo que pueden tener todos, pero es que estos tíos se lo toman muy en serio. La intervención de Sánchez el otro día en el Senado es un prodigio de preparación. Sí. Tenían hasta el más pequeño detalle previsto. Es decir, a nadie se le ocurre que cuando deciden y hacen público que la señal y la realización del acto funeral o como se llame de Valencia la va a llevar en exclusiva, es decir, que no va a poder entrar ninguna otra televisión a emitir la señal del acto y por tanto a decidir en cada momento cuáles van a ser los planos, cuáles van a ser las tomas y desde dónde se van a hacer, con qué criterio. Eso lo iba a hacer Televisión Española en exclusiva. No permitieron que entrara ninguna otra cámara. Cuando tú te enteras de eso, eres incapaz de decir, no, hasta aquí hemos llegado. La Televisión de Valencia tiene impedido, tiene imposibilitado emitir el acto del funeral o de las exequias o como se llame del acto de Valencia para los valencianos. O sea, la Televisión de Valencia no puede entrar. Pues entonces, señores, no hay funeral. El funeral lo organizamos en la Virgen de los Desamparados, cubierto por la Televisión Valenciana, y las víctimas no las eligen ustedes, porque ellos eligieron hasta qué víctimas iban a estar allí dentro, cuáles no, y en qué momento iban a empezar a chillar y a gritar, y cómo se iba a grabar eso. O sea, vamos a ver, de verdad, hay que ponerse a trabajar, hay que tomarse en serio lo de trabajar. Pero es que se puede ser tan indolente, tan
ignorante, tan imprevisor. Claro, pero es que aquí hay un problema, y es que Amazon, ahora que al PP le gusta hablar de pinzas, a Amazon le han hecho una pinza entre Feijóo y Sánchez. Sánchez quería usar Amazon como chivo expiatorio para alejar del PSOE todas las responsabilidades, y Feijóo vio la ocasión de oro para quitarse de en medio a un varón regional que no era de su cuerda, y entre los dos, pues al final se han cargado a Amazon. Pero fíjate, don Luis, que en el fondo el funeral del otro día no fue un funeral de Estado, fue un funeral de gobierno, y era el funeral anticipado de Carlos Mazón. Y él fue de hocicoz a su funeral. Y cómo ha actuado, y lo siento decirlo por el Partido Popular, al que he pertenecido durante mucho tiempo y he servido de manera activa, ¿no? El Partido Popular toma la decisión de dejarlo caer cuando las encuestas van mal. O sea, no se trata de un movimiento moral, de decir actuó mal, incorrectamente hace un año, no. Es un momento táctico en el que lo voy a dejar caer precisamente porque ahora ya no me sirve, porque se está desmoronando, porque a raíz del funeral todavía su imagen cae todavía más, porque el Partido Popular cada semana que pasa en la Comunidad Valenciana sigue cayendo en voto. Solo una observación. Es imposible que sepan a raíz del funeral si su imagen ha caído más o no, porque no han transcurrido los suficientes días como para disponer de encuestas fiables. No, encuestas no, Luis, pero es el día a día, es el run-run. Yo conozco mucho la Comunidad Valenciana y es el run-run. Y luego el Partido Popular está abierto un canal ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Está la corriente seguidista, donde Mazón quiere que haya continuidad. Lógicamente, una persona que va a salir del gobierno de la Generalitat del Consell, ¿qué ocurre? Pues que pierde todo el control de los aparatos, el control de la propaganda, los escuadristas, no queda nada, y además lo van a ir a matar. Ya sabemos cómo son los partidos políticos, el momento que caes va todo el mundo a por ti a degollarte, ¿no? Luego está la parte que Génova quiere colocar, que desde hace ya tiempo, que es María José Catalá, que era alcaldesa de Valencia. Sorprendente movimiento si se produjera, porque deja desguarnecida la propia ayuntamiento, que aparentemente tiene cierta posición de fuerza desde el punto de vista electoral. Y ponen a la mujer que apuntaló el homicidio de Rita Barberá. Totalmente. Pero eso ya soy consciente. Ya. Y 3, luego está Camps, que sigue librando su propia guerra. O sea, ahora mismo eso es un polvorín. ¿Y cómo se va a resolver el polvorín? Pues no lo sé. Hoy lo veremos, ¿no? Lo claro y seguro es que hoy por hoy Mazón se va, aparentemente, por lo que dice todo el mundo. Pero claro, Mazón tiene que buscarse alguna forma de cubrirse la espalda, porque va a estar muy solo. Y un político solo y muerto, y más en la Comunidad Valenciana, es un político triturado, ¿eh? Pues así es, yo me imagino que lo que nos dirá Mazón dentro de 15 minutos es que al final ha acordado con Feijóo que dimite como responsable máximo del partido en la Comunidad Valenciana, y que dimite también como presidente de la Generalidad, y que han pactado el sucesor, que parece ser que es Pérez Llorca, ¿no? O Pérez Llorca o Monpó. Ayer había 2 posibilidades, pero parece que va a ser Pérez Llorca. Sí. Bueno, Monpó no podría serlo. No lo es porque sin elecciones. Exacto. Y a ver, porque no es que aquí diputado, hay un dato, ¿no?, de la realidad, sí, claro. Aquí hay un dato de la realidad que no se tiene en cuenta, y es que quien tiene la llave para lo que pase es Vox, ¿eh? O sea, no sea que el Partido Popular se le olvide sumar, y no sepa que cuando presente al candidato va a necesitar a Vox. Y quizás si hubiera elecciones, que me parecería un suicidio. O sea, verdaderamente sería decirle a la ciudadanía de Valencia: aquí no hay solución. O sea, dejen a la izquierda ya para 10 años, porque no hay solución. No, en realidad no pasaría eso, porque al final esta crisis lo que tiene es... Vox. Claro. Sí, pero ¿y suman o no suman? Suman. No lo sabemos. Es un disparo al aire. Hombre, puede ser. Lo más probable es que sumen, sí, pero pueden no sumar. ¿Y si no suman? ¿Y si suma la izquierda por un escaño? ¿Qué pasa? ¿A quién le atribuimos el disparate completo? Unas elecciones ahora es jugársela, estoy de acuerdo contigo. Pero yo no lo haría en la vida. Por eso creo que Génova tampoco lo va a hacer. Bueno, teniendo en cuenta cómo trabaja el PSOE y cómo trabaja el PP, yo... me lo pensaría muchísimo. Más la comparecencia de esa persona que estaba con Mazón, que mala hora estaba ahí, de verdad, que yo creo. Bueno, serían el 28 de diciembre, además, las elecciones de Valencia, si se convocaran. ¿Hoy? El 28 de diciembre, no sé, ¿una broma?
Por eso, bueno, pues se propondrá a Pérez Llorca y entonces se le puede elegir presidente de la Comunidad Valenciana sin necesidad de ir a elecciones porque él sí es diputado. Si Vox quiere. Si Vox quiere, claro. Si Vox quiere. Yo me supongo que bueno, Vox no sé, yo suponer, sí, supongo que sí. Pero vamos, supongo que le dirá, oye, nuestro programa es este, lo mismo que Amazon. ¿Estáis por apoyar todo esto? ¿No? ¿Sí? Vox está demostrando una consistencia política absoluta. O sea, no están porque me vas a poner a este de jefe, a este director, en este... No. Vamos a ver. Oye, el tema de la lengua, ¿lo vas a tratar de esta manera? El tema de la inmigración, ¿lo vas a tratar de esta manera? El tema de los impuestos, ¿lo vas a tratar de esta manera? El tema de la vivienda. Sí, ok, no. Pues lo que Dios quiera. Lo que el pueblo valenciano quiera. Pero Llorca además llevó la negociación con Vox y hasta donde yo sé fue una de las claves para que efectivamente se pudiera cerrar un acuerdo, pero tiene razón Julio, va a depender de lo que diga Vox, al fin y al cabo es la llave ahora mismo a la gobernabilidad. Yo creo que es el titular, el de la Comunidad Valenciana en manos de Vox, ese es el titular, manos de Vox. Bueno, tenemos dos encuestas. ¿Encuestas arriba o encuestas abajo? Encuestas, jolín, por Dios. Queda usted despedido. Dígame por dónde paso. No lo había ni pillado. No te preocupes, Lucía. Sacan un café para Lucía. Sacan dos encuestas. Ayer salía el electopanel de Electomanía y hoy sale encuesta en El País de 40 dB. En términos históricos, 40 dB tiende a ser más precisa que Electomanía. 40 dB junto con Sociométrica y GESOP, yo diría que las tres encuestadoras más serias que hay en este país. En este caso concreto sacan dos encuestas a nivel nacional y las dos coinciden prácticamente de forma milimétrica. El PP tendría entre un 30,5, que es lo que le da 40 dB, y un 31,3% del voto. El PSOE tendría entre un 28,3 y un 28,7, Vox tendría entre un 17,1 y un 18,7, y luego entre Sumar y Podemos tendrían entre un 9,8 y un 9,9. Te voy a decir una cosa que de encuestas sí sé, porque tratamiento de datos me tocó hacer así. Si de Vox te dan, ¿cuánto? 17, 18. 17, 18. Nunca falla, ponle 20 y te voy a dar las razones. Primero, esas encuestas se hacen por teléfono. ¿Quién tiene teléfono ahora en casa fijo? ¿Nadie? No, se hacen también online, ¿eh? Y online, vale. Sí. Segundo, Vox, o sea, si yo digo voto al PSOE, no espero que por decirlo me pueda pasar algo. Pero hay muchos sitios, en particular en Valencia Capital, es que tú ya has visto que a la gente la agreden, que a mí me agreden, ¿vale? Que últimamente lo que estás viendo es agresiones. Yo pensaba que nunca llamaban, a mí una vez me llamaron. Y obviamente yo mentí como una perra. Si me está llamando alguien desde que tiene mis datos y está trabajando, yo no sé, porque en mi caso era el CSIC, para el gobierno, le voy a decir yo algo. Y si me llama quien sea, yo no se lo voy a decir. Entonces, pon Girona, por ejemplo, o Valencia Capital, o sitios donde realmente tu trabajo se pueda resentir o puedas tener problemas por decir Vox. No lo vas a decir. Entonces, siempre, en todas las encuestas, además es algo que me he fijado, sale más. Pero porque obviamente nadie le va a reconocer la verdad a un encuestador. Entonces, si no tienes todas las garantías absolutas de, oiga, esto va a ser súper secreto, a mí me llaman por teléfono, que ya sé que tienen mi teléfono, hombre, no. Entonces siempre tú ponle a eso se supone que si las encuestadoras son serias, tienen un factor de corrección para eso, pero no usan ese factor de corrección. O sea, tú tienes un factor de corrección que es paramétrico. Además es un coñazo, perdón por la palabra, que lo metes en el ordenador y vas dando... Pero los factores de corrección ahora mismo en encuestas no incluyen ese detalle. Y siempre sale más. Y es que es eso, el callarse. O sea, tú ya sabes que a los entrevistadores se les puede mentir, pero nunca calculan esto. La mentira por miedo. Oye, aunque sean 30 segundos, luego decimos que está en el banquillo el fiscal general del Estado. Ahora a partir de las 9 hablaremos de ello. Pero, si no lo digo por ti. Incluso... Lo digo porque todos van con mazón. Es que son unos puñeteros genios. Sí, son unos genios, sí. O sea, machote, déjalo para el martes. Dimite el martes, hombre.
y hoy abriría todo el mundo con el Mazón, mañana veremos, y hoy abriría todo el mundo con el fiscal en el banquillo. Julio, no te puedo dar más la razón, de verdad, hay que ser inútiles. Bueno, es una cosa, chico. Pero bueno, diciendo lo de las encuestas, y luego hay otro dato claro, es que siempre, hasta ahora, en todas las encuestas, siempre cuando le daban Vox, había que ponerle 2 puntos más, o a veces más. Y sobre todo en Barcelona, en Cataluña. En Cataluña nadie le va a reconocer a alguien que le llama por teléfono que vota Vox. ¿Te vas a jugar la vida? No. Y tu trabajo. Tienes razón. Y tu trabajo. Si trabajas para un organismo público, te la has jugado. Pero si trabajas para otras cosas, también. Entonces no te la vas a jugar. Y menos con el espectáculo que dieron el otro día en Pamplona, vamos. O si te llaman en el País Vasco, ni se te ocurre, claro. Lo que hay algunas, creo, conclusiones que son generales en cualquier encuesta de las últimas semanas y meses. En primer lugar, sigue sumando el bloque Partido Popular Vox, siempre que todo el mundo tenga claro que eso va a ser un bloque. Los de fuera lo que queremos tener claro. Espero que todo el mundo lo tenga claro llegado el caso. En segundo lugar, el PSOE sigue subiendo porque va absorbiendo el voto de Sumar, que ya es un esqueleto. Es más cadáver que Mazón hoy. La realidad es un cadáver político. Pero la izquierda, que ha conseguido encontrar algún movimiento de activación, fundamentalmente en los últimos meses, sigue sin poder llegar a un nivel suficientemente elevado que le permita poder gobernar y, por lo tanto, convocar elecciones en compañía de ese minifundismo irredento que tiene en los nacionalismos, ¿no? Quiero recordar también que Vox sigue subiendo. Vox ha sabido dar en la diana del mensaje y de las emociones, en las dos cosas. Más el voto de castigo. Más el voto de castigo y sobre todo ha calado, que en ese sentido Vox lo ha trabajado bien, el mensaje introspectivo y retrospectivo de que los de antes, que son parte del problema, no pueden ser la solución. Fíjate, yo hablo con muchísima gente, me para muchísima gente, entre otras cosas porque participo aquí en la televisión también, lo sabe Julio, y la verdad es que me quiere mucha gente. Me dice, bueno, Mario, primero, ¿dónde estás ahora, Mario? A ver si queda claro en qué lado está. Digo, yo no os voy a dar nunca dejar claro dónde estoy, porque yo siempre he sido yo mismo, ¿no? Pero no conozco a nadie que, no habiendo votado al PP en las últimas elecciones, y me para muchísima gente, hablo de miles de personas, vaya a votar al PP. Y cada vez veo más gente, ya es mi encuesta electoral, que es la que se palpa en la calle. Absolutamente. Más gente que está votando a Vox. Y no solo votantes tradicionales del PP, que por cierto, cuando pasan a Vox, pasan de manera indeclinable durante 2 o 3 años. Yo no sé qué pasará dentro de 7 o 8, pero la vida da muchas vueltas. Es impresionante, pero hasta los de derechas van a votar a Vox. Sí, efectivamente. Pero hasta los de izquierdas están votando a Vox. El voto de castigo. El voto de castigo de los barrios de Madrid. Y de los autónomos. ¿Tú Sí, crees que sí. después de anunciar esto, que luego dijeron, no, donde Diego? O sea, yo conozco a gente. Lo que tú dices es que nunca podemos hacer por nuestro entorno, porque es un sesgo de grupo, que no vale. Pero yo he visto casos que nunca creería. Es decir, gente del PSOE es ciega. Sí recibe un dinero cada mes, eso sí. Recibes una pensión, o eres profesor, o eres no sé qué. Pero gente que no recibe un dinero cada mes y que es autónomo está absolutamente aterrado. Entonces, con la chorrada esta que hicieron de, bueno, nos vamos a subir, no, pero no lo vamos a subir, pero bueno, nos lo vamos a pensar, acaban de perder 3 millones de votos, desesperados. Entonces, pon, los autónomos, los que tienen... Mira, yo ayer estaba hablando con alguien que es del PSOE de toda la vida, ¿no? Entonces yo llego un momento que es que me cansé de oírla, porque claro, así voy perdiendo amigos. Yo quiero decirle a los que me escuchan que yo ya no tengo amigos. Entonces le dije, es que tú te estás cobrando una jubilación que te llega cada mes y yo te doy igual. Yo lo que pase conmigo te doy igual dónde está tu sororidad y tu feminismo y tu... Bueno, una bronca no te puedes imaginar. Y segundo es, claro, tú vives en tu super chaletito en Rivas hacia Madrid... ¿Tú qué sabes de lo que de que mi hija no puede bajar esta cuesta de aquí abajo porque ya la agredieron una vez y 2 no lo voy a permitir? ¿Qué contacto con la realidad tienes? Y no sé si leísteis el otro día la cartita de Lilith Bestringe. ¡Wow! ¿No la leísteis? No. Bueno, pues... Poniendo verde a Podemos. ¿Eh? No, era muy sutil y muy elegante, pero una de las cosas, o sea, como va a venir Mazón, no nos da tiempo para contarla, pero solo un detalle. Le llama a Pablo Iglesias y le dice, Pablo Iglesias, tenemos que hacer un superacto para que yo vuelva a salir y que se me vea. Tenemos que hacer un meeting, contacta a 40.000 personas. Y le responde Lilith, podemos conseguir 2.000 solo si hay buen tiempo. Entonces, el otro le monta el pollo. Es ahí cuando ella dimite y para
ocultarlo, se inventan una enfermedad mental de Lilith, que hace falta valor, también. Pero lo que te quiero decir es que imagínate qué descontrol de la realidad tiene este señor que vive al lado del Parque Nacional de la Galapagar, en un sitio impresionante, en un chalet que decían que les había costado 600.000 euros, y los que han de yo a gatas, 2 millones, súper rodeado en un sitio. ¿Qué contacto con la realidad tiene esta gente? Ninguno. Ya no es que traicionen a su causa, es que no tienen contacto con la realidad. Entonces, claro, él en su cabeza iba a traer a 40.000 personas, ¿no? Pues eso, que hay una parte que siempre votará PSOE porque están en lugares muy privilegiados, pero los que no, ya sabemos que vas al supermercado, te llevas un pan y 4 cosas y te ha costado 40 euros, ya estamos viendo lo que está pasando. Pero como dato gráfico, si nos sentamos en una terraza y vemos pasar españoles por la calle, 1 de cada 5 que veamos que pasan son votantes de Vox. Que eso hace 4 años, alguien se lo llega a plantear, nadie hubiera dicho que eso podía ser así. Cuidado que esta es la evolución natural y además una evolución que hoy por hoy sigue hacia arriba, por todo tipo de razones. Y 2, el Partido Popular tiene menos intención de voto que en las elecciones generales, con toda la que está cayendo. Por hacer una comparación con las elecciones generales, si nos fijamos en la encuesta de Electomanía, el PP perdería con respecto a 2023 7 escaños. El PSOE perdería 10. Y Sumar más Podemos perderían 14. Esos 34 escaños que pierden estos tres, 31 de los 34 se van a Vox. ¿Y los otros 3? Misterio. Los otros 3 se reparten entre la purria separatista y tal, ¿no? Sí. Bueno, pausa publicitaria. Eso es así, y te deja perplejo, la verdad, porque en fin, el que lo tienen también muy crudo es Junts. Ya hablaremos de Junts, que es muy interesante. Hay un movimiento dentro para echar a Puigdemont. Bueno, echarle no, dejarle en allí donde está, echado. Comiendo gofres. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar de lo que se debería haber hablado hoy casi en exclusiva, que es el juicio al fiscal general del Estado, pero el PP pues siempre elige sus propios incendios en la mejor fecha para Pedro Sánchez. Pausa y a ello. Bueno, 9:03, mientras vemos qué es lo que dice o no dice Mazón, pues vamos con el juicio al fiscal general del Estado, increíblemente todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy se inicia el juicio con el testimonio de 4 fiscales que tendrán que comentar qué fue lo que pasó en ese día donde García Ortiz pidió que le mandaran copia de los correos del abogado del novio de Ayuso, y esa copia pues apareció, maravilla, en Moncloa al cabo de nada de tiempo. Bueno, 7 jueces son los que van a juzgar a García Ortiz, y esos 7 pues hemos de decir que no hay ninguno excesivamente sanchista, por lo menos aparentemente. Son más bien de perfil tirando a conservador, un par de ellos más neutros, pero bueno, no sé, ¿qué esperan ustedes de este juicio? A ver, para mí es culpable desde el momento en que borra todos los datos, ya está. Pero esto no es lo que yo siento como culpable, no es lo que el derecho dice. El derecho no entiende como indicio o prueba clara el borrado de los datos. Entonces, pruebas absolutas no hay. Hay lo que se llama indicios vehementes. Yo estoy en un sin vivir, pero el riesgo es que sí, que lo absuelvan, y como lo absuelvan, bueno, ya tenemos un santo elevado a los altares con su coronita, ¿sabes? Ojalá lo condenaran, pero yo realmente no te sé decir. Lo que te digo es que para mí, alguien que borra todos sus datos y con tanta meticulosidad es culpable, clarísimo. Hombre, para mí es una de dos, o culpable o idiota, porque mira que si puedes demostrar que eres inocente enseñando tu móvil y vas y lo borras. Fíjate, anda, tío. Porque resulta que te inventas una cosa según la cual cada semana tienes que borrar tu móvil, ¿sabes? O sea, una locura. Pero usted que es, en fin, tiene ya el colmillo retorcido de varios colmillos retorcidos. ¿Usted espera que condenen a García Ortiz o se teme lo peor? Yo creo que el gabinete de escuadristas de comunicación ya tiene las 2 posibilidades montadas, o mártir o héroe. Es decir, si finalmente es condenado, será un mártir por la causa de una justicia politizada. Y si finalmente es absuelto, es un héroe que ha sufrido
Una injusta la persecución de las cloacas de la derecha española, de los extremistas y del Hoffman. Esa es la realidad. Hay dos cosas que me parece que son muy importantes. La primera, desde el mero momento que estaba imputado, tenía que haber presentado su dimisión. O sea, esta es una situación de una anomalía institucional y moral completa. Por consiguiente, ya no tenía ningún sentido ni tiene ningún sentido todo esto. Y en segundo lugar, además de haber presentado su dimisión, ahora hay un problema. ¿Cómo va a actuar el fiscal en esta causa? El fiscal realmente que está ahí, defendiendo el interés, que es un subordinado del condenado. ¿Realmente vamos a aceptar que él no presente, aunque sea 24 horas o durante 2 semanas, su dimisión para que lo sustituya a alguien? ¿Realmente va a pensar cualquier institución supranacional que esto es un juicio justo cuando el fiscal de la causa es un subordinado del fiscal general del Estado? Es que es esperpéntico. Esto es un esperpento. Pero habrá que llevarlo a las altas instancias también. Habrá que volver a Europa, en este caso denunciando una situación de absoluta anomalía procesal. Esto es un cachondeo, claro que es un cachondeo. Vosotros sabéis lo que es el fenómeno de habituación, lo que se dice siempre con la rana, ¿no? ¿Por qué una mujer maltratada aguanta a su marido? No porque le pega el primer día después de la noche de bodas, no, porque la cosa va subiendo. Entonces el gran problema aquí, y culpo de ello también a muchos medios antisanchistas, es que estiran el chicle de las informaciones porque cada una les da clic y ganan dinero. Entonces van estirando el chicle y crean una habituación que al final es... Ayer estaban contando, en la investidura, cuando ya se sabía que Sabiniano, cuando Sabiniano todavía tenía puticlubs, no sé cómo decirlo, estamos buscando, sí, casas de lenocinio y tal. Le invitó y le puso le invitó Sánchez, que sabía ya perfectamente que se trataba todo, y lo puso en la tribuna de autoridades. Esto, si lo hubieras visto solo una vez, sería hostia, pero como cada día recibes una cosa, entonces al final nos hemos acostumbrado a que esto sea Venezuela, y como cada día recibes una cosa, el común de los mortales no se entera. Y luego, el impacto de Telepedro es mucho más grande de lo que nosotros creemos. Es decir, tú no te puedes imaginar la cantidad de gente, sobre todo mayores, o sea, adultos mayores, porque ahora no puedes decir ancianos, por lo visto, que solo ven Telepedro, que se nutren de Telepedro una y otra vez porque se crea este sesgo de confirmación que les refuerza en lo que creen que es lo que desean. Vamos a explicar esto. Cuando tú tienes una disonancia cognitiva, imagínate, mi marido me pone los cuernos, no tengo marido, pero lo uso para el ejemplo. Y yo quiero mantenerme ahí. Entonces, voy a usar cualquier refuerzo. Si 500 amigas me dicen estaba con Pepita, pero una me dice, no, te quiere, me voy a unir a eso. Pues eso es lo que pasa ahora, que como están viviendo en un momento de crisis de sus creencias, se agarran mucho más que se agarrarían en otro momento a lo que se las refuerza, porque si no es abandonar a su secta, abandonar a su familia, abandonar gente que ha estado desde los 18 años con carné. Y eso lo veo yo entre feministas un montón, feministas que siguen en el PSOE, ¿sabes? Que dices, pero ¿cómo sigues con esta gente? No, porque el partido es más grande que la gente. Y esto, y al cabo, ¿os recordáis cuando Maciel le pillaron en todo y los legionarios de Cristo seguían? Y lo que se dijo es que el diablo había tentado a Maciel para probar la fe de los legionarios. Pues lo mismo, aquí su idea es, bueno, pero el partido está por encima de todo, la gente pasa, y entonces cualquier cosa que les reafirme... Creo que hay algunos que efectivamente por fanatismo, por tradición, por inercia... Y por dinero, y porque su trabajo... Creo que hay algunos que lo hacen por convencimiento de algún tipo. Pero hay otros que no, que es por dinero. O sea, la cantidad de gente que está viviendo del cuento con dinero público y que se quedaría sin el chollo si el PSOE abandona el poder. O que su trabajo se resentiría, porque no se lo han tomado todas las universidades. Yo recuerdo una conversación, estamos en el año 1983. Y quedé en la cervecería FAS, me acuerdo perfectamente, con un profesor de la Universidad Politécnica, del Partido Socialista. Entonces yo le dije, bueno, en las próximas elecciones vais a perder. Acababan de ganar en el 82. Y dicen, no vamos a perder ni de coña. Y dice, ¿sabes por qué? Dice, porque ahora estamos ocupando puestos que en la vida habríamos soñado que íbamos a ocupar. Así que antes de perder las elecciones,
matamos, me dice, en plan coña, pero no tanto. Efectivamente, al poco tiempo estaba de director general de no sé qué cosa. Sí, pero que además que la gente se corrompe por un dos de pipas, porque no es que te corrompas en plan Sarkozy por, ¿sabes?, 200 millones. Es, bueno, mi puestito, o ayer hablábamos, muchas de estas feministas lo que les dan son lo que llaman bolos. Tú te vas haciendo unas conferencias y tengo una en mente y me faltan 2 minutos para hablar. Cuando se creó Contraborrado, que era un submarino del PSOE, yo lo tengo clarísimo, metieron a 2 que nos iban diciendo, no, pero frenad, Lucía, frena, porque esto no va a ser así, frena. Bueno, esta señora, que casualmente está casada con un señor que cobra 120, un día lo miré, 5.000 euros al año del PSOE, cada semana, qué casualidad, tiene una conferencia en algún sitio. Esos son 3.000 euros, más un hotel bonito, más relaciones, más una comida que no te podrías permitir antes, más tal. Entonces, la gente se vende por muy poco. Todo esto que crearon la red de asesoras de género, creo que se llamaba, en Andalucía, expertas en género, técnicas de género, que era un cursito de 1 año, que además muy peligroso, porque una mujer maltratada de verdad necesita un psicólogo, no una chica de 20 años con un cursito patatero. Pues estas iban ganando porque era lo mismo, los bolos por los institutos. Entonces al final te corrompes por 1.000 euros al mes. Por 1.000 euros al mes. Había una en particular que yo recuerdo, que es que yo calculé, está ganando 1.000 euros al mes más lo que gana de su trabajo. Pues esos 1.000 euros que le ayudan a pagar la luz y el agua. Era lo que decía un amigo mío, todo el mundo tiene su precio y el mío es extraordinariamente bajo. ¿Qué dice Mazón? ¿Podemos sí. verlo un poco? No lo sé, podemos poner el audio de la comparecencia de Mazón, don Julio. Está ahora mismo, ha empezado la comparecencia con 10 minutos de retraso. Sí. Está con cara, pues yo diría que compungida, no sé. ¿Sí? Pero bueno, hombre, vamos si sale riendo ya me pego un tiro en el pie. No sé. Hombre, no sé, puede salir no riendo, pero tranquilo, se le ve un poco pues como... Es que este pobre señor no tiene el rasgo psicopático necesario. Yo el otro día, que de verdad que hice todo un análisis, porque yo... Podemos escuchar a Amazon. Provincia de Valencia y a la Comunitat Valenciana. Fue un tsunami inimaginable, de unas proporciones que aún no somos capaces ni de visualizar. Un territorio equivalente a todas las Islas Baleares, destrozado completamente por el desbordamiento de un barranco mortal, por el récord histórico de lluvias en España y por una revolución meteorológica sin precedentes en nuestra historia. Esta tierra está acostumbrada a las gotas frías de cada año, como las 2 alertas rojas que llevamos este otoño, pero no a la furia de la naturaleza que vivimos el 29 de octubre del 2024. Durante este año, desde la Generalitat Valenciana, hemos hecho todo, absolutamente todo, lo humanamente posible para la recuperación de las condiciones básicas de normalidad. Reitero hoy, una vez más, que jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto remotamente parecido. Las dimensiones materiales, anímicas y psicológicas de la riada no necesitan ser recordadas. El sublime impacto en número de hectáreas, viviendas, vehículos, cosechas, centros públicos y privados, infraestructuras de todo tipo y sobre todo en salud mental y personal, nos obligó al mayor esfuerzo imaginable. Colegios, centros de salud y hospitalarios, tranvía, metro, puentes, pasarelas, carreteras, lodos, enseres, vehículos de todo tipo y hasta la Albufera de Valencia, en tiempo récord, hoy son retos superados o en proceso de finalización. Qué pronto se dice y qué pronto se ha hecho. Cuando empezamos a reconstruir la provincia, calculamos
que íbamos a tardar más de 3 años en reparar lo que hemos conseguido hacer en meses. Todo este despliegue lo estamos haciendo solos, sin una sola aportación a fondo perdido del Gobierno, con la mera, insultante e increíble única autorización para endeudarnos aún más. Más deuda para los peor financiados y los más abandonados, negándonos incluso. Está atacando a Pedro Sánchez, hombre. Yo creo que se va a hacer un Pedro. Se va a hacer un Pedro. ¿Sabes cuándo se fue 5 días a reflexionar y volvió? Pues Morosa. Y sigue siendo hoy igual de clamorosa. ¿Queríamos ayuda? La pedimos y jamás la recibimos. Pero el daño que se ha producido no es solo material, es sobre todo emocional. El primero y más importante, por el recuerdo de las 229 personas que perdieron su vida. El dolor es inimaginable, no solo para las familias, sino también para todo el pueblo valenciano y español, que aquellos días se volcó en sacar lo mejor de sí mismo para ayudar en un escenario apocalíptico. Las imágenes de solidaridad de aquellos días son el mayor rayo de esperanza de estos últimos 12 meses. Las heridas materiales se están curando. El vicepresidente Gampampols vino con el encargo de diseñar un plan que permitiera que lo que sucedió el año pasado no pueda volver a ocurrir. Todo el Consell, todo, se ha volcado en reconstruir Valencia, cada uno de ellos en el ámbito de sus competencias, y lo han hecho de una manera ejemplar. Es verdad que hay cosas que quedan por hacer, algunas escandalosas, como las obras del Barranco del Pollo, que el Gobierno de España se niega a ejecutar, igual que se negó a hacerlas incluso cuando ya estaban presupuestadas. Pero hoy no he venido aquí para hablar de la recuperación material. He venido a hablar de las secuelas emocionales de la riada, especialmente de las víctimas, pero también de las del resto de la sociedad valenciana. Como decía al principio de esta comparecencia, hoy es el primer día, como excepción, que haré referencia a mi persona. Tras estos días de recordatorio y aniversario, duros, profundos, desgarradores y, por qué no decirlo, crispados y en ocasiones crueles, quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la riada. Y es momento de reconocer los errores propios, aquellos que me sitúan en el centro de la crítica política como máximo responsable de la Generalitat Valenciana en el peor día de nuestra historia y en los inmediatamente posteriores. Me gustaría enunciarlos expresamente. Permitir que se generaran toda clase de bulos muy dolorosos por no dar explicaciones a tiempo. No pedimos la declaración de emergencia nacional, porque según el propio Gobierno no iba a traer más efectivos, ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política. El presidente de mi partido me lo aconsejó y tenía razón. Mi ingenuidad manifiesta de creer que por recibir de forma amable al Gobierno los primeros días, la ayuda se iba a acelerar. Y sobre todo, mantener la agenda de ese día. Es cierto que con los datos de mediodía, con la Confederación Hidrográfica del Júcar certificando que el Barranco del Pollo estaba seco y el Júcar podía absorber el agua de un Magro en tendencia descendente, con el temporal yéndose a Cuenca a las 6,
según la EMET, sin una gota de agua en Paiporta o Catarroja. Era inimaginable que unas pocas horas después el pollo pasara de estar seco a ser una trampa mortal. Pero también es verdad que en la otra punta de la provincia, y sin relación con el pollo, a mediodía, el temporal se centraba en Utiel. Y yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí. Con ello cometí otro error: permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde. Sin olvidar que, como ha quedado acreditado, la información clave de esa misma tarde, que fue el desbordamiento mortal del Barranco del Pollo, nunca la supimos. Sé que cometí errores, los reconozco, y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. No sabíamos que el Barranco del Pollo se desbordaba. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30, ni que la tragedia pudiera tener esa magnitud. Desde la misma mañana del día 30 nos hicimos cargo de un trabajo ingente e inimaginable prácticamente solos. Y seguro que hubo cosas que debieron funcionar mejor, pero jamás escatimamos en recursos, en esfuerzo y en trabajo incansable ante una devastación inimaginable. Más allá de estos errores, que reconozco sin ambajes, también es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino. Para ello no han escatimado ni en mentiras ni en presupuesto. Han llegado a decir que aquella tarde estuve de cumpleaños con políticos o expolíticos, incomunicado, con el móvil apagado, diseñando el urbanismo depredador y, por supuesto, el repugnante ataque machista que ni siquiera voy a mencionar. Todo ello mientras, a la vez, los mismos afirmaban, sin ningún género de dudas, que yo estaba interfiriendo o retrasando la alerta. Y todo ello para tener una excusa para tapar los tremendos fallos que tuvieron aquella tarde las agencias del gobierno y para, de nuevo, ofrecer la peor cara de un ADN ya conocido en la izquierda: aprovechar la muerte y la tragedia para hacer política. Mientras unos utilizan la desgracia como excusa, yo no voy a poner ninguna. La realidad es que hoy soy foco de crítica, ruido, odio y crispación. Quizás sea ese el gran escollo que quede por superar. Un escollo que se produce en paralelo al renacer que está viviendo Valencia, con una recuperación que, en todo lo que tiene que ver con la Generalitat, avanza a paso firme, a pesar del dolor y los numerosos obstáculos. Hace un año trasladé a la sociedad valenciana que me comprometía a garantizar la reconstrucción. Desde entonces he salido de todos los cálculos políticos personales, porque sé que mi vida, también la política, cambió el 29 de octubre para siempre. Nunca he sido ajeno al estado de ánimo de la opinión pública, pero he intentado batallar para que se conociera la realidad de muchas cosas que sucedieron el día 29 en la gestión de la emergencia y que explican la magnitud de la tragedia y sus verdaderas causas. Hace meses parecía imposible que alguien creyera muchos de los argumentos que hemos defendido desde el principio: que la Confederación Hidrográfica del Júcar
no avisó del desbordamiento del barranco, que la EMET dijo que a las 6 el temporal se iba a Cuenca, que nadie había previsto la magnitud de las lluvias, que los medidores no funcionaban o que las obras habrían evitado la tragedia. A día de hoy, todo esto se ha podido demostrar. Pero sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno. Tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre, como en el retraso de la ayuda a los días posteriores, como en la pésima labor de reconstrucción que están llevando a cabo. Yo, sin embargo, no voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones. Estos meses han sido durísimos y no quiero ni por un segundo que me malinterpreten. Las víctimas tienen todo el derecho a expresarse como consideren. Siempre he puesto por delante de absolutamente todo la responsabilidad y el compromiso de la recuperación de mi tierra contra viento y marea. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos. Ya no. Y como lo primero es la misión que este pueblo sigue teniendo por delante, debe tener el impulso que merece. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat. Que demuestre que el Gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies. Que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar y despreciar a toda una tierra. Me dirijo, por tanto, también, y en este momento, a esa mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha. La que ha acabado con el impuesto de sucesiones y muchos otros, con la imposición educativa y con la política separatista como negocio lingüístico. La que sigue bajando impuestos, construye por fin centros de salud, hospitales, colegios, tranvías. La introducción que ha hecho Mazón yo creo que es perfecta. Solo tengo una salvedad. Ha dicho él, no va a llamar asesinos al gobierno central, como el gobierno, como se le ha llamado a él desde el gobierno central. El problema, señor Mazón, está precisamente en que ustedes no han salido a señalar con el dedo la responsabilidad posiblemente penal del gobierno central en el tema, con lo cual se ha dejado usted criminalizar, o su partido ha dejado que le criminalicen, porque hay que reconocer que es que medios de comunicación próximos al PP han sido los que han estado en vanguardia de la campaña contra usted. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Bueno, se nota que soy oportuno. He interrumpido antes justo en el momento en que anunciaba que dimite y que ahora PP y Vox tienen que elegir un nuevo presidente en el Parlamento valenciano. O sea, no hay convocatoria anticipada de elecciones. Solo quiero pedirles una última reflexión. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron, ni siquiera en los días posteriores a la tragedia cuando los necesitábamos con urgencia. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre
que se ha equivocado y una mala persona. Pero ahora toca afrontar el futuro, con la esperanza y la fortaleza que la Comunitat Valenciana está demostrando cada día. Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad. Bueno, pues termina ahí la comparecencia de Mazón, que ha anunciado que deja la presidencia de la Generalidad de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña, de la Generalidad Valenciana. No se ha sometido a preguntas de los periodistas, era una mera declaración institucional. Y bueno, pues ha dejado ahora la pelota en manos de PP y Vox para elegir en el Parlamento valenciano un nuevo candidato. ¿Qué le ha parecido a usted la comparecencia, don Mario? Bueno, quien le haya hecho el discurso se lo ha hecho bien. Y luego la interpretación que ha hecho es mejor que cuando cantaba, intentaba ir a Eurovisión, las cosas como son, ¿no? ¿Cómo que cantaba? ¿No te acuerdas que cantaba? Se presentó a Eurovisión. Es cantante. ¿Ah, se presentó a Eurovisión? Se quiso Con presentar un a Eurovisión. grupo. Sí. ¿Ah, sí? Que eran como los marismeños de la Albufera. Este o es algo el así. ejemplo del parasitismo político de mi libro, perdóname. O sea, que a mí me da igual. Le han hecho muy bien el discurso. Perdona, vamos a poner el libro que... No, da igual, es que juega el sentimentalismo Sí. y juega la responsabilidad, pero creo que era el único discurso posible. Lo previsible hoy era que presentara la dimisión y que no hubiera elecciones. Entre otras cosas porque las elecciones, como decíamos antes, las carga el diablo y yo no me fío un pelo de lo que puede ocurrir en unas elecciones en la Comunidad Valenciana. La cuestión es, ¿por qué hemos tenido que llegar hasta aquí? ¿Por qué este movimiento no se ha hecho antes? O después, para no hacerlo coincidir con lo de García Ortiz. No, cuando digo antes me refiero a hace unos cuantos meses. Y desde luego no hacerlo esta semana, que es absolutamente extemporáneo e inoportuno, ¿no? Creo que, efectivamente, desde la perspectiva de autoexculpación, que no se puede autoexculpar de ciertos comportamientos absolutamente obscenos por parte suya, o sea, da igual, y está bien que lo reconozca, pero le ha costado mucho reconocerlo, y lo hace en su día terminal, ¿no? Es verdad que debía haber habido una respuesta contundente, no solo por parte de la Generalitat, sino por parte de todo el Partido Popular contra Pedro Sánchez, que, por cierto, si dices públicamente, como has dicho hoy, que se negó la ayuda, la negación de ayuda ya no es un tema político, es un tema jurídico. Sí. Y por lo tanto lo que había que haber hecho es no solamente pedir, sino personarse ante unos tribunales y exigir responsabilidades por dejación de funciones y de competencias. A partir de aquí, bueno, él se irá, ya veréis cómo se irá cubriéndose las espaldas, no puede ser de otra manera. Ya sabemos todos que fuera de la política, cuando has ocupado un puesto de responsabilidad tan importante, hace mucho frío, por eso a él le interesa que la sucesión esté controlada, ya lo veremos, ahora viene el proceso de sucesión. Y dos, pues evidentemente el candidato tiene que ser un candidato en el que Vox esté de acuerdo, pero no solamente en la persona, sino porque se abre, vamos a decir, una especie de nueva etapa constituyente. Porque a lo mejor todo lo que ha pasado hasta ahora ya no vale. Estamos en un nuevo momento, a mitad de una legislatura, y Vox no va a facilitar gratuitamente su apoyo, como no puede ser de otra manera, perdería toda la legitimación. Entonces, a partir de ahí se abre un proceso. Y dicho eso, estoy de acuerdo contigo, don Luis, que qué sentido tiene que hoy estemos hablando de esto, cuando la imagen tenía que ser el fiscal general del Estado. Es que, conociendo a la sociedad española, una gran parte de la sociedad española les interesa más qué pasó en el Ventorro que lo que vaya a pasar en el Tribunal Supremo. Esto es porque le gusta lo morboso, le gusta lo sanguíneo, le gusta lo sentimentaloide. Esto, ya digo, o antes o después, pero no ahora. Y desde luego tengo la impresión que esta es una dimisión inducida. No es una dimisión voluntaria, por mucho que el discurso, ya digo, sea un discurso que aparentemente salga del corazón. Sale del corazón de quien lo ha escrito. No creas. Bueno. Termine usted y hacemos pausa no, quería liberar escuchar, fíjate, quería escuchar Mario. Primero a Julio, porque estas dos personas, mis dos compañeros, van a dar la parte más técnica, pero no, está deprimido de verdad, te juro, toda su comunicación no verbal, y de eso es una persona con los hombros caídos, que le han dado un sumial, porque todo el día se pasan dando, tú que has trabajado en esto, cada vez que hablan les dan sumial, y entonces se nota
tiene las cejas para abajo, las ojeras son reales, está deprimido de verdad, es decir, le ha costado contar esto. El tipo lo ha mantenido, no transmitía nada porque estaba leyendo muy bien, vocalizando, pero como tú dices, era obvio que le habían escrito esto. Está muy mal. Mira que le han puesto un traje muy bueno y tal para que no se vea, pero toda la comunicación no verbal es de está hundido. No quería dimitir, o bien no quería dimitir, o bien la que se ha liado en su familia ha sido más gorda de lo que pensamos. Eso te lo puedo garantizar. Entonces, cuando me dices, hombre, claro que se habrá cubierto las espaldas, claro que además tendrá información como para tener las espaldas muy cubiertas, pero está hecho polvo. Entonces, la pregunta de por qué ahora, yo me estaba pensando, igual ahora tienen un embolado tan grande con la depresión de este señor, o yo aquí, ¿sabes? Estaba mirando tu libro y había ahí, y yo de repente he caído justo en un trozo de tu libro en la que el amante le chantajea, ¿no? Sí. Pues dime tú, si no quieren frenar algo más gordo por parte de su mujer, que aparezca una nueva Carolina Perles o algo aquí, porque tú has tocado algo muy importante. Primero, el español es morboso. Por eso aquí triunfan los programas de salseo. Y segundo, el PSOE ha explotado esa morbosidad. O sea, cuando el otro día sale Gonzalo Miró diciendo a ver si tenía los pantalones bajados en una televisión que pago yo, se me cayó el alma a los pies. Pero claro... no sé, yo me pregunto, sí. Yo ante ese tipo de cosas lo que haría sería preguntar en público cómo los tenía Pedro Sánchez en Calcuta, cuando estaba cenando en ese momento. Bueno, es que lo que no puede ser es tener un partido de supuesta oposición que está siempre como el niño margi en el colegio viendo cómo le pegan galletas los macarras de la clase. Te lo voy a explicar. Cuando llega le pegas una bofetada al macarra. Hay mucho tipo de mujeres maltratadas, ¿no? Las hay que son por un alcohólico, por millones de razones, y las hay que de verdad han caído con un psicópata. Cuando ha caído con un psicópata, hay el discurso oficial que es denuncia, 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 y el discurso profesional es abandona, huye, no luches por tu dinero porque no vas a poder ganar. Entonces, cuando tú vas con gente que tiene unas tácticas que son de mafia directamente y unas tácticas de comunicación que tienen cero ética, es muy difícil contraatacar, porque igual la otra parte todavía tiene asesores que no son todos una banda psicópatas, ¿entiendes? Y cuando te digo psicópatas no es un insulto, es una evaluación clínica, te lo juro. Bueno, hacemos una pausa publicitaria para que se pueda ir don Mario Garcés, que tiene que había venido a hablar de su libro, caramba. Claro que sí. Por cierto, ¿va a hacer usted una presentación? Dentro de 2 semanas. El libro está a partir del jueves en todas las librerías, en Amazon, Plaza y Janés. Que no lo busquen por mi nombre, sino por el seudónimo Tristán Paniagua, somos 3, y a partir de ahí, oye, que se lea y que se divierta y que se conozca la política por dentro. Muy bien, nos hará usted conocer cuándo es la presentación y dónde. Sí, va a ser en la calle O'Donnell, en el espacio Bertelsmann, y va a ser el jueves de dentro de 2 semanas, pero ya lo haré público, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado a vosotros, aquí, don Mario. Y hacemos una pausa publicitaria y le pregunto a don Julio Ariza, porque don Julio Ariza ayer a las 11 de la noche ya anticipaba a través de sus canales de Telegram y de WhatsApp lo que Mazón iba a decir hoy. Pausa publicitaria y a ello. Les decía que a las 9 de hoy ha empezado la comparecencia de Mazón, donde ha anunciado su dimisión después de atizarle al gobierno de Sánchez a placer. Quizá tarde, pero a placer. Pero a las 11 de la noche de ayer, los que están apuntados a los canales de Telegram y de WhatsApp de don Julio Ariza, pues ya sabían que hoy Mazón a las 9 dimitía, don Julio. Bueno, el día del esperpento del acto ese público que hicieron en Valencia, un acto netamente de carácter masónico y una auténtica encerrona para Mazón, encerrona audiovisual, encerrona pública, es decir, todo estaba montado y preparado por el equipo de táctica, porque no es estrategia lo que tienen Sánchez y sus amigos, son tácticas concretas en cada minuto y que las van adaptando, ¿no? Con la información y con el BOE que tienen en su mano y los medios. Lo que pasó es que Feijóo ya de alguna manera le sugirió a Mazón que tenía que pensar en su dimisión, según me cuentan. Y no solamente eso, sino que la señora Catalá, que es la actual alcaldesa de Valencia, se ofreció a Feijóo para, si necesitaba el relevo, se ofreció para ser ella la posible sustituta. Es decir, Catalá es conocida en el partido en Valencia que aspira a la posición de presidente de la Generalitat. Parece que además Catalá
que fue la mujer que con más dureza y con más crueldad trató a Rita Barberá y que fue una de las responsables de la muerte política de Rita Barberá, con una crueldad, con una saña, con una besanía realmente sorprendentes. Esa mujer es la que tiene las máximas bendiciones de Génova 13. No sé si es el propio Feijóo o es Tellado o alguno de los responsables. Bueno, dicho eso, se ha demostrado que Mazón efectivamente es un hombre, como muy bien dice Lucía, destruido. Es un hombre al que le han roto moralmente, al que le han roto físicamente, y bueno, su resistencia se ha debido fundamentalmente a la enorme división que hay dentro del Partido Popular Valenciano. Que ahí está la clave, porque con Mazón han hecho lo que intentaron con Isabel Díaz Ayuso, usar a Isabel Díaz Ayuso como chivo expiatorio de la pandemia para alejar las responsabilidades del PSOE. Con Mazón lo mismo, pero para la Dana. ¿Pero qué pasó? Que Isabel Díaz Ayuso tenía un Partido Popular en Madrid muy unido en torno a ella y dijo, que me vais a mí, ¿qué dices? Vamos, y se cargó a Casado. Y que es una personalidad completamente diferente. Y un Miguel Ángel Rodríguez que tiene mucho cerebro, que tiene mucha cabeza y experiencia política. Y Mazón pero no solo Miguel Ángel, rompamos una lanza porque siempre parece que ella es una marioneta en manos de Miguel Ángel. No. La señora tiene una cabeza muy... y una resistencia mental que este señor claramente no tiene. Es decir, la diferencia entre un tipo que sale así, cabizbajo, las cejas hacia abajo, los hombros hacia abajo, y cuando salió a ella, que era todo hacia arriba, es brutal. Y el problema, pues que ella tenía detrás una estructura del partido en Madrid que la apoyaba muy mayoritariamente, mientras que Mazón en Valencia estaba más solo que la una. Por un lado estaba María José Catalá, la que era la candidata de Feijóo, por otro lado los presidentes valencianos de cada provincia, que iban también a su bola, y por otro lado ¿Pérez Llorca también iba a su bola? No, Pérez Llorca es, digamos, uno de los que se posicionaba allí junto con Monpó y Catalá. Las alternativas eran Pérez Llorca, Monpó y Catalá. Y Francisco Camps. Bueno, que Camps no cuenta para nada porque con Camps han hecho lo mismo que hicieron con Rita Barberá. Camps, después de ser perseguido de forma completamente arbitraria por una justicia inaceptable, inexplicable y tal, ha sido absuelto de todos los pleitos que le han metido, pero el PP no ha tenido, después de 10 absoluciones, el PP no ha tenido la dignidad de llamarle y decirle, oye, vamos a reparar todo el daño que te han causado, No. Le han obligado a Camps a meterse en una carrera por competir dentro del Partido Popular de Valencia con sus compañeros. Tú vas con Camps por Valencia y no hay persona prácticamente que no le salude y no le felicite. O sea, el nivel de reconocimiento público de Camps es espectacular. El de su partido, cero. Es un partido que va contra sí mismo. Sí. Es una cosa increíble. Yo de verdad me quedo, y los valencianos no son así. Es decir, pero no mataron a Camps, mataron a Rita, Valencia, sí. Ahora van a matar a Mazón, al que dejan los pies de los caballos, cuando Mazón es una víctima de Sánchez. Es una víctima de Sánchez. Pero... Es decir, el comportamiento moral, humano de los dirigentes del PP, me da asco. O sea, no me gustaría estar jamás en manos de personas que humanamente trabajan y actúan así. ¿Cómo es posible? O sea, no puedes disociar al hombre del político. Tú no puedes pensar que las virtudes humanas básicas en política ya no. Eso sería como apelar a Maquiavelo. O sea, nosotros no somos maquiavélicos. Entendemos la política como una de las funciones humanas más nobles y más altas, porque la materia prima de la política es el ser humano, no es ninguna otra cosa, es el ser humano entero, íntegro, no, ni siquiera el ser humano enfermo, el ser humano. Mira, yo no recuerdo quién lo dijo, pero seguro que don Luis lo recuerda. ¿Quién dijo esto de que la política española se destrozó cuando se crearon las nuevas generaciones o las juventudes en los partidos? Bueno, pues no lo recuerdo, pero tenía toda la razón del entonces mundo. El problema es que cuando tú conviertes partidos en nuevas generaciones o juventudes comunistas o juventudes del PSOE, en que un padre mete al niño, y si vamos mirando los actuales políticos que parten el bacalao, todos vienen o de nuevas generaciones o de juventudes o tal, tu papá te ha metido a los 16 años
para que vayas subiendo y haciendo chanchulleos, lo que tienes al final es una clase política que no tiene ninguna vocación, que está ahí porque papá le ha metido y porque hay de lo mío, y que son pirañas. ¿Tú sabes cuando en un tanque de pirañas se quedan sin comida? ¿Qué hacen? Se comen las unas a las otras, ¿vale? Incluso cuando las palomas, que son el símbolo de la paz, se quedan sin comida, se empiezan a atacar las unas a las otras. Pues al final son tanques de pirañas, tanto los unos como los otros. Lo que pasa es que en los unos el PSOE se metió un sistema psicopático, mafioso, muchísimo más brutal, no te digo que los otros sean unos santos, con unas personalidades muy particulares y que encima pactaron con un régimen criminal que es Cuba, Venezuela y toda la esfera. Y aquí no tenían este apoyo de fuera para ratificar todo esto, pero al final lo de Génova siempre ha sido familias contra familias, chanchullitos, o sea, todo el mundo sabe lo que le hicieron a Isabel Díaz Ayuso, porque se lo hicieron, ¿sabes? Porque cómo iba a entrar ella cuando había otros varios candidatos que iban a entrar. Y ya que estamos hablando de Ayuso, Mazón era uno de los primeros que se quería quitar a Ayuso de encima también, ¿eh? Entonces, no sé, yo lo veo que Julio es mucho más técnico, yo lo veo más desde el perfil de la psicología social, pero al final son estructuras que son tanques de pirañas, en el que sobrevive la piraña más grande. En el PSOE ha sobrevivido la superpiraña porque encima recibió ayuda financiera de un montón de gente que son ya no pirañas, tiburones asesinos, ¿no? Yo pasa que les falta un punto de humildad, porque no han visto ya que la posición de Vox es al final la más eficaz y la más noble con los ciudadanos. Es decir, cuando Vox dice yo con Sánchez no voy ni a recoger una herencia, está diciendo algo que es absolutamente elemental. Pero es que elemental. No es un partido que haya tenido juventud de solo quiere matarte. Yeah. O sea, solo quiere matar a ellos y a nosotros. O sea, políticamente hablando. Sí, hombre, claro. Bueno, por el momento. Pensad que hoy lo recoge La Vanguardia y es un tema que a mí me produce, horror. ¿Sabéis que Junts es el único que está paralizando ese órgano que iba a montar la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para supervisar y poder multar a todos los medios? ¿Sabéis que lo está parando? ¿Y sabéis por qué lo está parando Junts? Lo está parando porque exigía que a todos los medios que emitamos algo en Cataluña, quien tuviera la supervisión de ese órgano dependiente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sea del CAC, del Consell de l'Audiovisual de Cataluña, que es un órgano fascista, que es un órgano totalitario. O sea, es la censura pura. O sea que Junts está paralizando el intento de Sánchez de imponer la censura en España porque la quiere imponer él. Sí, estamos en eso. Bien. O sea, que estamos en eso. Que hayas pronunciado la palabra fascista, que se la hay que pronunciar, porque ellos están todo el día fascismo, pero se está usted reeditando Mussolini cada día, vamos. Está cogiendo leyes, además leyes franquistas o leyes... ¿De qué partido era el señor Mussolini? Era socialista. Sí. Bueno, era un socialista. Pero por favor, ¿y cómo se llamaba el partido nazi? El Partido Nacional Socialista. Vale, pero tú ya sabes que yo no creo en partidos, creo en fuerzas que pero se bueno, mueven, que es que al final es la ideología marxista la que está detrás de todos esos comportamientos. Ni siquiera creo, o sea, tú cuando te lees El Capital esto no tiene nada que ver. Es decir, ¿cómo perviertes? Cuando te lees El Capital es que está muy mal, muy mal y... ¿Cómo perviertes? ¿Tú es que crees todavía en las ideologías? Yo creo que son fuerzas que se van moviendo, que al final son mafias y no responden a una ideología. No, estoy absolutamente segura. Vamos, ¿tú te crees que Cerdán cree en las ideas? ¿Tú te crees que Koldo cree en las ideas? No, ellos ¿Tú te crees que cuando se infiltran en organizaciones gente de este tipo, tú te crees que Maduro realmente cree en la idea de nadie, aparte de hacerse rico él? ¿Sabes? Y al final, o que el Díaz-Canel y lo que queda de los Castros creen en algo, creen en mantener su culo y ya está. Entonces, al final no son ideologías, son mafias muy extendidas que además en cuanto tú infiltras a alguien muy psicopático, esta persona, como te acabo de explicar, es imposible luchar contra ella porque puede salir con estrategias que no se te ocurrirían jamás, que por instinto y por tu puro instinto humano, tú no se te... O sea, una persona normal no se le ocurre sacar a esta pobre periodista y hundirle la vida de esa manera.
No se le ocurre. Menos cuando ha ido por la vida de somos el partido más progresista de la historia, que digo feminista. Y cuando lo que le han hecho a esta mujer, por ejemplo, le han destrozado la vida. Le han destrozado la vida por estar comiendo con un señor, han dado por hecho que había algo más, nunca lo sabremos, pero ya le ha quedado esto. Entonces, va mucho más allá de la ideología. Y al final, vuelvo a repetir, no sé quién dijo que los partidos se hundieron cuando se metieron las juventudes, y ahí voy, que si Vox puede mantener otro cierto nivel es porque no tiene a gente que ha entrado desde las juventudes con su papá, su primo, su no sé quién, unas familias peleándose entre sí. Cualquiera que haya visto El Padrino, 1, 2, 3, 4 y 5, ya tiene todo explicado. Son familias peleándose entre sí, metiendo al niño, metiendo no sé qué, ¿y qué hay de lo mío? Cuando no meten a cada uno de los niños en partidos distintos para así gana quien gane. Exacto. ¿No? Exacto, que eso son... Bueno, una noticia o de cuando última hora... el niño se mete en un partido porque papá está en el otro, que esto todo podemos. Pues sí. Bueno, en el caso de Lilith Bestringe no, estaban papá y la niña en el mismo partido. Bueno, es que lo de Lilith Bestringe fue que Bestringe quiso entrar, ya sabes, o sea, Bestringe pacta con Maduro, le vende 30.000 libros, se lleva $300.000, se los da, bueno, aquí presuntamente se los da o se los pasa al partido con la idea de se mete él, y en Vista Alegre le dicen a Pablo las bases que no se puede meter Bestringe. No, pero de Pablo, que es un manera. tipo previsor, ha tenido gemelos para que pueda meter uno Podemos y otro en su mano. Y entonces meten a Lilith, que era la marioneta del padre, pero Lilith estaba ahí para que su padre moviera hilos. Bueno, el juez del Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por el caso de las mascarillas, que se desgajaría de la pieza principal de macrocorrupción del Partido Socialista, donde hay de todo. Hay corrupción de obra pública, corrupción de promociones inmobiliarias, corrupción de hidrocarburos, las mascarillas, otro material sanitario, colocaciones a dedo de distintas sobrinas en distintos sitios. De todo ese mare magnum se desgaja la pieza de las mascarillas y se manda a juicio a Ábalos, Koldo y Aldama. Felicidades a los despachos de Derecho Penal, que nuevamente van a incrementar el número de víctimas. Bueno, no sé si sabéis lo que les está costando a los que están en todos estos casos, pero os aseguro que la cantidad de millones que se mueven en los despachos de penal, sobre todo en Madrid, es ingente. Bueno, visto desde ese punto de vista, si yo tuviera un gran despacho penal, trataría de hacer lo posible porque hubiera un gobierno corrupto que me alimentara de casos sonados después. Es broma. No tengas ninguna duda. Bueno, tú sabes que hay un libro de divulgación que se llama La sabiduría de los psicópatas, que es un doctor, pero que reúne un montón de estudios en no sé qué, y un buen abogado penal en la escala de Hare, que es la escala de psicopatía, tiene que tener un 10, porque si no, no puede hacerlo, sin más. Lombroso tenía razón. Sí. Lombroso existe tenía razón. El criminal nato. Sí, claro que sí. Siempre se llama Pedro Sánchez, ¿no? Yo siempre, mira, el otro día en la comparecencia... Qué vergüenza, qué pena. Es verdad que lo habían entrenado increíblemente bien y que además era como un masterclass de cómo saltarte una comparecencia, pero yo hasta entonces pensaba que era un tola y que era una marioneta. Fue la primera vez que pensé, hostias, yo pensaba que llevaban las gafas estas de Apple. ¿Sabes cuáles son? Todo el mundo lo ha pensado. ¿Sabes? Todo el mundo lo ha ahora pensado. Mucha gente, cuando comáis con alguien que lleva unas gafas y de repente se encienda una lucecita, aunque creo que eso se puede... Mira, te está grabando con las gafas. No, y tiene un pinganillo que le dice cosas. Entonces, a mí me extrañó que empezaron a decir, no, la montura la compró en una tienda vintage. Llámame loca, yo claro que pienso que tenía un pinganillo, obviamente. ¿Para qué? O sea, sacas unas gafas y luego al final te lees todo el tocho sin las gafas. ¿Te acuerdas que Kamala Harris tenía unos pendientes y por los pendientes le soplaban cosas? Sí, y pendientes no se puso, pero... Este no podía. ¿Tú te vas a creer que si tienes la opción de usar las gafas para que te manden un mensajito no la vas a usar? Bueno, eso lo hacía Kamala Harris y lo hacía Biden, que tenía una pluma que no es que le soplara, es que firmaba por él, ¿no? No, el autopen. Biden tenía el micrófono en los pañales. ¿Sí? Pues no me extrañaría. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días de nuevo a todos. Pues hoy les preguntábamos si Feijóo hacía bien
al final entregar la cabeza de Carlos Mazón, hablando precisamente de esa dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. Dábamos 4 opciones. La primera, sí, Mazón es un inútil. La segunda, sí, porque es responsable. La tercera, no, es un favor a Pedro Sánchez. Y la cuarta, no, es cobardía. Los oyentes, don Luis, en redes sociales lo tienen muy claro. El 54% de... ¿Ustedes qué votarían? Es un favor a Pedro Sánchez. ¿Y usted? ¿Es un favor a Pedro Sánchez esto de entregar la cabeza de Mazón? Es un suicidio de Feijóo. ¿Qué dice la audiencia? Es que no... Pues, don Luis, van por esa línea. Dicen que es un favor a Pedro Sánchez, el 54% de los encuestados, como les contaba. La segunda opción más votada, con un 26% de los apoyos, es la de que es una cobardía por parte de Alberto Núñez Feijóo. Hay un 14% que considera que Mazón es un inútil y un 6% que dice que es responsable. Y la verdad es que hay muchas personas, y lo decía yo esta mañana, que apuestan por una combinación de todas las opciones. Lo dice Carlos y vale ya en Twitter, alguien que se hace llamar así, que dice cualquiera de las respuestas es válidas, tanto por sí solas como combinadas. En Twitter, Victoria Juárez dice que llevamos un año esperando su dimisión y precisamente pues ha sido el día de hoy. ¿Es que el PP quiere tapar lo del juicio del fiscal general del Estado? Haciendo alusión a algo que decían ustedes también aquí, ¿no? De si realmente pues habían pactado esta fecha para que fuera casi una cortina de humo. Estoy convencido de que Feijóo la ha pactado con Sánchez la fecha. Coincide con usted en las publicaciones de YouTube Razke8899. Dice, creo que hay un pacto con el PSOE. El PP está jugando a 2 bandas. ¡Qué sorpresa! Y sobre esa dimisión de Mazón, dice Mariana Anaya Tripiana que tiene que asumir su responsabilidad, pero que también es un favor que le está haciendo a Pedro Sánchez. En el chat de YouTube me quedo con 2 comentarios. Este de Franú, que dice que el PP pepeando, dando oxígeno a Sánchez. El PSOE hubiera ascendido a un nombre más importante a su cargo y, sin embargo, el PP lo entrega en bandeja de plata a su enemigo el día que empieza el juicio al fiscal corrupto. Y termino con un comentario de Cristina Sánchez Ruiz, que además nos escribe desde Valencia. Dice que el PP está perdiendo votos a chorro porque van como pollos sin cabeza. En ese sentido son repugnantes y aquí en Valencia María José Catalá se considera tan dañina como Ribó. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¡Qué caramba! Muchísimas gracias, don Julio Ariza. Recuerden, los que siguen el canal de Telegram o de WhatsApp de don Julio Ariza ya sabían ayer a las 11 de la noche que hoy Mazón a las 9 dimitía. Es lo que tiene. Y que Pérez Llorca va a ser el siguiente. Y que Pérez Llorca va a ser el siguiente. A ver, anunciémoslo, Pérez Llorca. Anunciemos que Pérez Llorca va a ser al quien van a plantear Julio, yo no como tengo candidato. Tu Telegram, ahora mismo me lo das, que me lo voy a apoyar. Debes. Doña Lucía Echevarría, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, doña Carmen, por haberse hecho eco en la emergencia por haberse hecho cargo en la emergencia esta mañana de las riendas del programa. Y eco también me he hecho de la emergencia. Sí, ¿Cuál ha sido la emergencia? Que yo me he perdido. Que estaba Luis sin batería del coche esta mañana al salir para acá. Y gracias por traernos la opinión de los oyentes. Un placer, y ponemos Luis. Punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy viene a admonir a alguien. No utilice el nombre de España en vano, político Castroja. Gran principio de este mes de noviembre le deseo a usted, don Luis del Pino, y a todos. Gracias. Los políticos que no quieren a los españoles hacen y dicen continuas majaderías en nombre de España, en muchísimas ocasiones solo para crear discusiones estúpidas e inanimes y así distraernos, en vez de solucionar problemas, que es para lo que les pagamos, no para que nos mangoneen con nuestro propio dinero, eliminando nuestra libertad y nuestra historia. La cultura y la libertad poco a poco se la han ido cargando en las escuelas y en la universidad. El Castroja, ministro de Asuntos Exteriores, es un imbécil, un traidor y un mequetrefe, con todo mi respeto hacia su persona. Mira que pedir perdón a México en nombre de España. ¿Qué? José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores español, asegura que abro comillas, existido dolor e injusticia a los pueblos originales de México. ¿Qué daño y qué dejó España en México a lo largo de 300 años? Pues desde enseñarles el invento de la rueda
que no lo conocían, hasta hospitales, el Imperio Español realizó la mayor transferencia de conocimientos de la historia hasta mediados del siglo XIX. La lista de los beneficios es enorme, desde el fin del canibalismo hasta el primer hospital. El derrocamiento del poder despótico, sanguinario y satánico que había, que imponía tributos de sangre a los pueblos sometidos. Y esto, lógicamente, prefirieron pues la alianza con Hernán Cortés antes que defender una supuesta América indígena. Fue el fin del canibalismo. De perdón, nada, ministro Álvarez. Lo que deberían pedir perdón son los liberales que expoliaron en el siglo XVIII y XIX una iglesia católica que había llenado de hospitales, albergues y obras de arte a España. Sí, se hizo en época liberal este atraco de la mano de Juan de Dios Álvarez Méndez, un gaditano, Mendizábal. Para quien no recuerde la historia, que se entere bien lo que fue la desamortización de Mendizábal. También se deben poner de rodillas los socialistas y gente de izquierdas por lo que hicieron en abril de 1931. Destrucción de archivos y obras de incalculable valor, obras de arte. También quema de verdaderos monumentos artísticos y edificios, turbas incontroladas e incentivadas por los antecesores del Frente Popular que ahora tenemos y que poco después robaron el oro del Banco de España. Y aunque a estos canallas no les guste la metáfora de la palabra cáncer, pues para Pérez Reverte, para un servidor y para la mayoría de españoles, lo que mejor define a este gobierno es que es un cáncer para España, matando la libertad y proporcionáis mucho sufrimiento a los españoles. Así que pónganse de rodillas y cada día cuando se levanten, pídanos perdón. Mañana, más y mejor. Punto final.